quiero pedirles una disculpa a todos. El video anterior se cortó por algún motivo, no sé cuál. Entonces voy a continuar otro ratito, otro pequeño rato. Espero que continúen leyéndolo. Les pido su apoyo. No les estoy pidiendo dinero, solamente les pido que lo compartan, que le den like y que se suscriban a mi canal. Es todo lo que les pido. Y que, pues, si quieren ver el libro desde el principio, regresen a los videos anteriores, como les dije en el video pasado. Bueno, les agradezco que miren los videos y voy a continuar con la lectura del libro. No sé exactamente dónde me detuve, entonces voy a continuar de un lugar que más o menos tengo una idea, que ahí fue donde quedé. Y dice: se llevó a cabo durante 10 días en la casa particular de este último. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto y los resultados solo serían públicos si eran positivos. Pero alguien dentro del mundo petrolero o del gobierno mexicano no resistió la tentación de aprovechar la oportunidad para obtener alguna ganancia y filtró a la prensa británica información sobre el tema, lo cual produjo que las acciones del Águila se fueran al alza en el mercado londinense. Por esta maniobra se denunció que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían realizado un jugoso negocio al comprar antes a precios irrisorios las acciones que luego subieron de valor. Recordemos, en fin, que en los sexenios posteriores al de Adolfo Ruiz Cortines, los gobernantes contribuyentes con su actuación a prostituir el sentido moral y humano de la política mexicana. Pocos de ellos cumplieron con su deber y la mayoría se alejó de la austeridad republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche, y otros, de plano, se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza malavida. No dejó de recordar, como parte de la picaresca o del cinismo político, que Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí, escribió en su memoria que la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada. Por su parte, Carlos Jan González popularizó la frase: un político pobre es un pobre político. Pero, aunque parezca increíble, lo que sucedió en materia de deshonestidad durante el periodo neoliberal entre 1983 y 2018 superó por mucho la corrupción precedente. En esos 36 años, el sistema en su conjunto operó para la corrupción. El poder político y el poder económico se alimentaban y nutrían mutuamente, y se implantó como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación. La corrupción que padecimos desde hace décadas fue indudablemente mayor que la de cualquier otro tiempo. En la época posrevolucionaria, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas o la industria eléctrica, y mucho menos tocaron el petróleo. En los aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se dedicaron, como en el Porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros. No solo se trató, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidad para hacer negocios al amparo del poder público. La corrupción se convirtió en la principal tarea del Estado. Un pequeño grupo confiscó todos los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado fue tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría, reflexionaría León Tolstoy. Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Sin justicia, ¿qué es un Estado sino una cuadrilla de bandidos? El saqueo de México durante más de 3 décadas se llevó a cabo de manera simultánea a la imposición, casi mundial, del llamado modelo neoliberal, que consiste, en esencia, en fijar
fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Obviamente, esta infamia se envolvió con una tenaz e intensa difusión de dogmas, como la supremacía del mercado y la utilización del Estado, solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y desde luego se proclamó que las privatizaciones eran la panacea. Para los neoliberales, el nacionalismo económico era anacrónico y la soberanía un concepto caduco frente a la globalidad. Sostenían con algo parecido al fanatismo que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, y que lo económico en todo momento debía predominar sobre lo político y lo social. Al Estado, a su modo de ver, no tenía que promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si le iba bien a los de arriba, le iría bien a los de abajo. Se puso de moda el sofisma, según el cual, si llovía fuerte arriba, inevitablemente habría de gotear abajo, como si la riqueza en sí misma fuera permeable o contagiosa. En México, esta retacería de enunciados sin fundamentos técnicos ni científicos, junto con las llamadas reformas estructurales, fue aplicada de manera puntual. Este adoctrinamiento fue usado como parapeto para llevar a cabo el pillaje más grande que se haya registrado en la historia del país. La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Con este propósito, hubo unas intensas campañas propagandísticas en las que intelectuales y líderes de opinión repetían como loros falsedades para justificar el bandidaje oficial y el predominio de los intereses económicos de una minoría por encima del bienestar público. En ese tiempo se ajustó al marco jurídico para legalizar el saqueo, que fue encubierto con un eufemismo: desincorporación de entidades paraestatales, no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Aunque se llevaron a cabo procesos de licitación y rendición de cuentas, libros blancos, en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. Es cosa de recordar que Carlos Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda Pedro Aspe eran los encargados de aprobar, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos que hasta entonces pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En solo 5 años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público, entre ellas Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz y Fertilizantes Mexicanos, además de aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre, fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de tubería, de maquinaria, entre otras. Pero la entrega de bienes públicos a unos cuantos favoritos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas tierras, ejidos, autopistas, puertos, aeropuertos, y se incrementó el manejo de negocios de particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad CFE. Entre otras calamidades, este bandidaje oficial produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Es cierto que México es una de las naciones más contrastes del mundo. Se pasa de la opulencia
a la pobreza extrema en un abrir y cerrar de ojos. Lo peor es que este mal ha sido endémico. Cuando visitó estas tierras, el barón de Humboldt en 1804 sostuvo que era el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? En efecto, mientras el arzobispo de México percibía una renta anual de 130,000 pesos o el de Valladolid, hoy Morelia, una de 100,000 pesos, los sacerdotes como José María Morelos percibían un salario de 100 pesos al mes. Pero aunque parezca increíble, en tiempos del neoliberalismo la desigualdad se volvió aún más extrema y prepotente. Una investigación de Gerardo Esquivel, graduado en economía en Harvard, el 10% de los mexicanos concentraba el 64.4% del ingreso nacional y el 1% acaparaba el 21% de las riquezas del país. No obstante, lo más significativo es que la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Es decir, se agravó y se hizo más patente con las privatizaciones. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuraban las personas más ricas del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con 2,000 millones de dólares, pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos, que poseían en conjunto más de 44,000 millones de dólares. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que habían sido propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. Bueno, como ya subí un video antes, pues ya hasta ahí le voy a dejar. Suscríbanse a mi canal, apóyenme en mi nuevo proyecto, si les gusta. Mañana trataré de subir un video porque hoy ya fueron dos, entonces creo que ya me excedí. Y bueno, espero que se estén pasando un bonito domingo, que estén disfrutando con la familia, con la novia, con quien estén. Un saludo a todos.